Bueno, primero ante todo, darle los buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Yo soy el doctor Elder Castro, en esta ocasión representando al servicio de neurocirugía, liderado por el doctor eh, Rómulo Rodríguez, quien es jefe del servicio, y yo representando también al resto de colegas de nuestro glorioso servicio de neurocirugía del Cayetano Heredia. Agradecerle la invitación a Teleyec, que pues nos brinda la oportunidad de poder manifestarnos ante la población y pues brindar algunos temas de importancia para todos, ¿no? En este caso, quiero presentar al doctor Jesús Flores Cosi. Él es médico residente del quinto año de neurocirugía, uno de nuestros buenos residentes, actualmente desempeñándose como jefe de residentes del hospital, y pues el día de hoy nos tiene preparados una ponencia respecto a los aneurismas cerebrales. Sin más preámbulos, les dejo con el doctor y espero que disfruten de su ponencia. Adelante, doctor Flores. Doctor Castro, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Bueno, empezaremos con el tema que vamos a dar a exponer para el día de hoy. Como ya el doctor me ha presentado, soy el doctor Flores, residente de quinto año de la especialidad de neurocirugía, ¿no? De acá del Hospital Cayetano Heredia. El tema que vamos a, de cierta manera, desarrollar el día de hoy es conceptos básicos de lo que son los aneurismas cerebrales. ¿Con qué intención? Con la intención de que conozcamos un poco más de la fisiopatología, ya que entendiendo y conociendo esta parte, podamos de cierta manera, tanto como médicos como población, llegar a prevenir, ¿no? Ya que es una patología que tiene bastante morbimortalidad y también consecuencias como son secuelas neurológicas, ¿no? Entonces, como les mencionaba, vamos a ir primero con lo que es más básico, entendiendo qué es un aneurisma cerebral. El aneurisma cerebral son dilataciones saculares que existen no solamente en lo que es en la cabeza, sino también en diferentes partes de nuestro organismo. Pero bueno, en esta parte, ya que somos de la especialidad de neurocirugía, nos vamos a abocar a entender lo que son los aneurismas cerebrales, ¿no? Entonces, como les mencioné anteriormente, son dilataciones por una debilidad de la pared de las arterias, ¿no? ¿Y qué tan frecuente es? La frecuencia, estamos hablando más o menos que en la población en general es el 1 al 2%. Y de esta población del 1 al 2% de pacientes que están con un aneurisma, alrededor de un 80-85% de estos pacientes terminan en una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Eso quiere decir que los pacientes llegan a una sala de urgencias, ¿no? La prevalencia se da más en personas adultas, ya que el aneurisma, conforme va avanzando la edad, va generándose, ¿no? A mayor edad va a haber más aneurismas. Y lo otro es de que si nosotros hacemos, de cierta manera, pacientes que han fallecido sin una causa establecida, eh, se han hecho estudios en los cuales se han hecho autopsias y se ha visto que el 1 al 5% tienen aneurismas, ¿no? O sea, hay personas que viven con sus aneurismas que no se rompen, pero que fallecieron por otra causa, pero tienen aneurismas, ¿no? O sea, de cierta manera no es una patología que está, que no tiene una epidemiología muy baja, ¿no? Y hay algo que también debemos entender es de que el aneurisma cerebral tiene una población, y esto es la población, uno, que es la población adulta, dos, que es más frecuente en mujeres que en varones. Estamos hablando de una proporción de 3 a 1. Entonces eso quiere decir de que por cada 3 mujeres me llega un paciente varón, ¿no? Como podemos ver, esa es la epidemiología, ¿no? Y si nosotros vamos a ver, aparte de eso, que se llama, si nos preguntamos qué patologías hay que nos puedan de cierta manera asociar con los aneurismas, ¿no? Ya existen patologías estudiadas en las cuales nosotros vamos a ver que, que se asocian, ¿no? Entonces, si yo soy un familiar o tengo un familiar o soy médico que recibo en emergencias a un paciente que tiene, por ejemplo, una enfermedad renal poliquística, entonces yo
ya debo, de cierta manera, entrar dentro de mis diagnósticos que va la posibilidad que se asocie o que tenga un aneurisma cerebral es altísimo. También después tenemos, como vemos en la figura del medio, vamos a tener pacientes que se llama con con el síndrome de Marfan, ¿no? También es otra patología que se asocia. Y también, como ven en el lado derecho, también vamos a tener lo que son la patología de Ehlers-Danlos, que es una colagenopatía, en la cual también se asocia con que se llama con aneurismas cerebrales. Otra patología a tener es una patología ya muy bien estudiada, lo que es la enfermedad de Moya-Moya, que es una enfermedad cerebral en la cual las arterias de las arterias cerebrales se empiezan a ocluir, ¿no? Paulatinamente. Entonces también está asociado con esto. Otra patología que es conocida también para nosotros es la enfermedad, las células falciformes, ¿no? Como podemos ver en la imagen de la derecha, arriba podemos ver las células normales y abajo las células falciformes, ¿no? Que causan oclusión y eso también de cierta manera está asociado a aneurismas, ¿no? Esos son los factores o a las enfermedades que se asocian a aneurismas cerebrales. Ahora también vamos a tener em, factores de riesgo que debemos conocer como personal de salud. Vamos a tener, como les digo, pacientes de edad avanzada, pacientes del sexo femenino, los antecedentes que ya hemos desarrollado y los trastornos genéticos, que son las 5 patologías previas que nosotros ya hemos podido ver, ¿no? Entonces, esa es nuestra población riesgo que podrían ser modificables. Pero así también vamos a tener factores esto, no modificables, dentro de los cuales a la cabeza y ya está bien asociada su patología con lo que es la presión, la hipertensión arterial, y más si es mal controlada. Después vamos a tener lo que es el tabaquismo, que incrementa más la ruptura que la formación. De ahí vamos a tener el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. También vamos a tener el uso de drogas en este caso como la cocaína, anfetaminas. Y bueno, como una de las más conocidas en la parte de medicina interna, lo que son las dislipidemias y la aterosclerosis, ¿no? Que esas son patologías que ya están como factores prácticamente no modificables, pero que podríamos de cierta manera prevenir. Ahora, para que nosotros podamos desarrollar esta parte de la fisiopatología de los aneurismas cerebrales, tenemos que entender que va a haber un concepto que es el concepto en este caso, que lo vamos a explicar mejor con una imagen esquemática, es la morfología del aneurisma. En este caso, ¿qué nos quiere decir este concepto? Vamos a tener una relación, esto es como un adelanto a lo siguiente que vamos a ir hablando, es un adelanto en cuanto a la relación aspecto y también lo que es la razón la razón de tamaño, ¿no? En cuanto a la razón de aspecto, vamos a ver que es en la imagen del lado derecho, en la cual podemos ver es la relación que hay entre la altura del aneurisma con la proporción con el diámetro del cuello. Y en la relación y en la razón tamaño, vamos a ver que es la relación que hay entre la altura del aneurisma con el diámetro del vaso de donde se está originando, ¿no? ¿Y eso para qué nos sirve? Para entender que si en algún momento tenemos estas dos proporciones o estas dos razones, vamos a tener que estas se asocien con un mayor riesgo de ruptura, ¿no? De los aneurismas. Y como parte de la fisiopatología también tenemos que entender lo siguiente, que existe una dinámica que se ha ido estudiando, la cual de cierta manera hace que empiece lo que es la agresión en la geografía vascular, ¿no? De las arterias del cerebro. En este caso vamos a tener tres conceptos, los conceptos de tensión de pared, esfuerzo cortante de pared y la velocidad de flujo. Eso debemos nosotros conocer o entender. ¿Para qué? Para que nosotros podamos de cierta manera con eso entender cómo se empieza a formar un aneurisma, ¿no? ¿Qué es la tensión de pared? Es la fuerza, la tensión de pared es la fuerza con la cual la presión de la sangre va a ejercer sobre la pared. Esa es la tensión de pared. Y el esfuerzo cortante de la pared es el movimiento de la sangre que hace al realizar, al rozar la pared arterial.
Esas dos dinámicas de flujo van a hacer de que nosotros podamos, de cierta manera, entender en qué partes o en qué arterias se puedan formar los aneurismas. Y bueno, la velocidad de flujo va a ser con la rapidez que entra la sangre y, y cuánto tiempo demora en fluir, ¿no? Que lo vamos a explicar en este esquema. En este esquema, por ejemplo, ¿qué podemos ver? Como ustedes pueden ver, esto es una imagen en 3D. Podemos ver un vaso, vamos a ver ahí diferentes colores. En esos diferentes colores vamos a ver lo que es la tensión de pared. La tensión de pared va a estar en color rojo y en color amarillo, verde y azul, que en las partes donde la fuerza de pared en este caso es menor, es la que está en color rojo, y en las que hay una intensidad o hay una mayor fuerza de pared, o sea, una mayor fuerza donde la sangre está golpeando esa pared, es lo que se ven de otros colores, ¿no? Y en las líneas que podemos ver, en las líneas blancas, que son como esto, que hay algunas como ondas, vamos a ver que estas hacen, en las imágenes que tenemos, va a haber unas zonas como unas esferas, que es donde hay mayor esfuerzo cortante. Dice, ¿qué quiere decir? Que la sangre ingresa con fuerza, golpea las paredes, pero forma un roce de las paredes. Y en ese momento donde se genera el roce de las paredes, también puede formar un aneurisma, ¿no? Y eso es lo que nosotros podemos ver en cuanto a a la dinámica de flujos. Ahora, en cuanto a otro parámetro que debemos conocer es cómo inicia estos aneurismas. Inicia con esos dos conceptos anteriormente en la diapositiva anterior les mostré, con con la, con el esfuerzo cortante de la pared, ¿no? Ya que cuanto mayor esfuerzo cortante de pared nosotros tengamos, vamos a de cierta manera desarrollar más. ¿Por qué? Porque como podemos ver en la imagen en la imagen de la izquierda superior, podemos ver que es una imagen esquemática en la cual podemos ver cómo dentro de un vaso arterial circulan los glóbulos rojos, ¿no? Y en la imagen de la derecha podemos ver que cuando tenemos zonas de bifurcación o zonas donde va a tener una colateral arteria, este esfuerzo cortante de pared, que es la intensidad con la cual la arteria, la sangre golpea la pared, en acá se va a generar, acá en este vaso, en la imagen de la derecha, se va a generar como un remolino. Porque un momento por favor, voy a poner el puntero. Ya está. Se ve mi puntero. En esta parte de aquí vamos a ver que la sangre ingresa de manera lineal, pero a este nivel va a chocar con esa parte. Al golpear y al irse con esa parte, la tensión de pared va a ser mayor acá. Entonces, conforme vaya día a día rozando haya mayor impacto, acá va a haber una zona de esto de debilitamiento a la pared que va a hacer de que sea una posible formación de aneurisma. No solamente ahí, sino que aquí, al generar este golpe y este rozamiento, se generan turbulencias. Y en esta zona, aparte de que hay una mayor tensión de pared, también va a haber un mayor esfuerzo cortante de pared, porque el roce de las arterias, de la sangre en las arterias va a ser mayor, y de cierta manera eso va a ir debilitando también la pared. Y en algunos pacientes, por otros tipos de mecanismos, también se van a generar, como en la imagen de la izquierda inferior, se van a generar turbulencias, ¿no? Y esas turbulencias, de cierta manera, van a hacer que las velocidades de flujo en las arterias sean menores, ¿no? Y eso es como podemos entender que se llama en la dinámica de flujos, perdón, los parámetros hemodinámicos, cómo se puede iniciar o cómo se inicia un aneurisma, ¿no? Y es la forma que nosotros tenemos que entender. Por eso indicamos, ¿no? Que un esfuerzo cortante alto está asociado a esto, a la formación de aneurisma. Y ustedes se preguntarán, pero abajo también me pones que el esfuerzo cortante alto se asocia a la formación de aneurismas. Y eso es bien cierto, como les he explicado con este cuadro, ¿no? De ahí vamos a tener que ese es cómo se inicia lo que es el, el aneurisma. Ahora también vamos a tener que no solamente un aneurisma se inicia o su génesis, también tenemos que ver el crecimiento y la ruptura, que eso también nos interesa. Y ahí es donde van a entrar las teorías de estrés alto y la teoría de estrés bajo.
Cuando tenemos una relación donde la tensión de pared y el esfuerzo cortante es alto, es elevado, va a haber un daño endotelial. Y al ver ese daño endotelial va a haber degradación de células musculares y con lo cual va a llevar a un adelgazamiento de la pared. Después que también vamos a tener, hay una teoría que es la teoría del bajo estrés. Entonces, nosotros pensamos, ¿no? Y decimos, en una teoría de alto estrés me va a causar daño y va a hacer que el crecimiento de la ruptura se genere. Y si yo tengo un bajo estrés, no, tampoco es así. Un estrés alto me lleva al crecimiento de ruptura y una teoría de bajo estrés o un estrés bajo también contribuye a eso. ¿Cómo contribuye? Porque nos indica que como tenemos poco estrés, o sea, hay poca fuerza de tensión de pared o un esfuerzo cortante mínimo. ¿Por qué? Porque la sangre está de cierta manera circulando menos, eso hace de que haya una éstasis sanguínea. Y sobre todo esto se genera cuando ya se formó el aneurisma, al ingresar la sangre y hace su circulación de menor rapidez, y eso hace de que haya una agregación celular, y se agreguen células inflamatorias, trombos, y eso también nos lleva a una ruptura, ¿no? Como pueden ver, tanto un estrés alto como un estrés bajo no es lo adecuado, ¿no? Es de cierta manera patológico. Bueno, eso es lo que en esta diapositiva he intentado explicarles, de cierta manera con gráficos, tanto con la teoría de estrés alto y estrés bajo, ¿no? Ahora también vamos a tener otros dos índices que nos van a ayudar a entender sobre el crecimiento del aneurisma, ¿no? Donde va a estar lo que es el índice de cizallamiento y los patrones de flujo, ¿no? En este caso, el índice de cizallamiento, ¿qué significa? Es los cambios de dirección de flujo que se va a dar. Entonces recuerden que el corazón va a estar bombeando sangre y la sangre va a ir por a través de las arterias carótidas, van a estar subiendo, como tenemos en esta imagen que les estoy mostrando. En el lado izquierdo vamos a tener la arteria carótida común que se va a bifurcar, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un índice de cizallamiento alto, ya sea porque se genera acá una bifurcación o porque acá hay una estenosis, vamos a tener mayor turbulencia, mayor cizallamiento, lo cual no pasa cuando los calibres están de cierta manera conservados. Ahora, tenemos que entender que esa patología se puede generar por diversas causas, ¿no? Esta es una imagen esquemática, no significa que la arteria va a estar así, sino que acá puede ser por un ateroma o por un traumatismo que se ha generado la estenosis de la pared, o en algunos pacientes por su mismo nacimiento genético, no hay hipoplasias, o sea, arterias que no se han formado correctamente, ¿no? Eso quiere decir que en este momento va a haber índices donde se va a estar formando tienen mayor predisposición de que acá se empiecen a formar los aneurismas, porque la sangre entra, golpea y hace toda la turbulencia que he estado explicando en las diapositivas anteriores, ¿no? Bueno, esa ya es una imagen más esquemática en la cual podemos entender que esos índices se dan, ¿no? Tenemos flujos laminares, que es lo normal, y en la bifurcación esos flujos laminares se alteran, ¿no? Al haber la alteración, se generan toda esta cascada de patologías que les he ido explicando en las diapositivas anteriores, ¿no? Entonces, hemos explicado tres conceptos con varias diapositivas con las cuales no tenemos que olvidar. Con esos tres conceptos hemodinámicos, que es la tensión de pared, el esfuerzo cortante y la dinámica de flujos por un flujo rápido, un flujo lento, es que se genera o empieza a formarse lo que son los aneurismas. Ya, o sea, con eso vamos a entender. Por eso la formación de los aneurismas se da en la mayoría, como dice la teoría, en las zonas de bifurcación, ¿ya? En este caso, por ejemplo, acá tenemos una bifurcación, la probabilidad de que a este nivel se genere un aneurisma es alta. Aparte de eso, que acá, como vemos en esto en amarillo, no es porque necesariamente sea un ateroma, sino que también se van a formar por otras causas, que es por eso que estoy presentando esta imagen. Eh, por ejemplo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener de que en esta imagen podemos tener de que cuando existen estos patrones hemodinámicos, va a haber de cierta manera a este nivel de la bifurcación, eh, tanto por el estrés que se ha causado, por la fuerza de rozamiento, va a empezar una degradación de la matriz extracelular. Y esa degradación va a traernos a que se cause, a que empiece a traer células inflamatorias,
y que empiece a ver una reacción local a este nivel donde está mi puntero, y con el tiempo eso nos va a llevar a un adelgazamiento de la pared. Y el adelgazamiento de la pared es lo que condiciona la formación de un aneurisma. Y no solamente queda así, eso quedaría a grandes rasgos, pero si nosotros lo tratamos de explicar de manera más molecular, acá va a haber más interacciones. Aparte que estamos viendo de la biología de flujos, va a haber una remodelación de pared que hacen que se inicien los aneurismas y que no solo se inicie, que crezca y se rompa. Ya va a haber unos factores, ¿cómo se podría decir en este caso? Hemodinámicos, que van a hacer de que de cierta manera se genere mayor estrés, ¿no? Y a esto se va a acompañar también lo que son, con lo que es apoptosis de las células musculares lisas, ya por todos estos factores hemodinámicos, ¿no? Como les dije acá, va a haber estos factores, se va a debilitar la pared, va a haber un adelgazamiento, y este golpeteo de la sangre a nivel de estas bifurcaciones va a ver que va a haber un estrés físico de la pared. O sea, la pared, al estar debilitando, se empieza de cierta manera a estirar en esta zona, ¿no? Y esto va a inducir a que acá se genere la apoptosis. Al generarse la apoptosis, va a haber activación de toda una cascada inflamatoria, que va a estar de cierta manera esto guiado, ¿no? Por lo que son por los factores de necrosis tumoral alfa, y esto va a conllevar a que se emitan señales migratorias, señales inflamatorias. Como pueden ver, acá tenemos bastantes células inflamatorias como son citoquinas, va a haber proteínas eh, son proteínas quimioatrayentes de monocitos que van a ser células inflamatorias. Va a haber proteínas de agregación molecular, celular, van a estar pues, todas las interacciones como son la 1, la 6, va a estar metido lo que es el factor de necrosis tumoral. Todo esto para que, en su afán de querer el cuerpo, de cierta manera, arreglar la capa íntima, lo que sin querer queriendo hace, la va debilitando más. Al debilitarla más, con el tiempo se produce la apoptosis que les dije a un inicio, y va a haber reemplazo de estas células, las células musculares, ¿no? Y prácticamente se van desapareciendo. Y como les mencionaba, una de las células que está participando bastante en esto es lo que son los monocitos, ¿no? Que se encuentran que son uno de los primeros en tipos celulares al llegar a esta zona y responden a toda esta cascada que hemos explicado del daño endotelial y inflamatorio, ¿no? Y bueno, el monocito se termina convirtiendo en un macrófago, y el macrófago funciona intentando arreglar el daño celular, intentando, ¿qué se llama? Generar lo que son la angiogénesis de estos vasos, y esto genera de que al final falle y se acarreen y traigan aún más células inflamatorias, ¿no? Al final de todo esto, ¿en qué termina? Termina debilitando la pared, haciendo una pared delgada, termina una pared que prácticamente ya no tiene las células, las células lisas, y solamente se quedaría con su íntima, ¿no? Y al hacer esto, prácticamente se forma el aneurisma, y como esto va evolucionando, terminamos en una ruptura del aneurisma, ¿no? Eso es lo que de cierta manera podemos hablar en la manera molecular. Como hemos podido ver hace un momento, tenemos los factores hemodinámicos que hacen de que se forme un aneurisma, y tenemos estos factores moleculares o celulares que hacen que esto continúe a más y prácticamente termine en un aneurisma, ¿no? Eso es en cuanto a la fisiopatología que nosotros debemos entender como médicos, como personas, de que esto no solamente se lleva en una persona X, ¿no? Sino que son personas que ya tienen una predisposición. Por eso intenté poner se puso en las diapositivas anteriores, de que la hipertensión arterial estaba de cierta manera relacionada. También están lo que son el tabaquismo, las dislipidemias. Ya en la hipertensión, por ejemplo, por varios mecanismos, ¿no? El mecanismo de que va a haber estrés alto, ¿no? La sangre golpea con más fuerza. Inclusive en los pacientes con hipertensión mal controlada va a haber aumentos bruscos de la presión arterial, va a haber estrés alto, estrés bajo, que van a terminar lastimando, ¿no? Las células endoteliales, y nos van a llevar a toda esta cascada.
Como podemos ver, si nosotros nos enfocamos en la prevención primaria, entonces podríamos de cierta manera poder prevenir la formación de aneurismas, ¿no? Ah, como parte de la presentación, bueno, ¿qué es lo que nosotros no nos debe quedar claro en cuanto al diagnóstico del aneurisma cerebral? Uno, la clínica. La clínica nos indica de que el paciente no es tan difícil de pensar en un paciente con todo lo que hemos desarrollado. Si yo veo un paciente que tiene antecedentes, hipertenso, mal controlado, tal vez un paciente obeso, tal vez un paciente con dislipidemias, un paciente que fuma, o un paciente que tiene los antecedentes, me viene al hospital, me viene con una cefalea intensa, ¿no? Cefalea en trueno, le dicen, ¿no? Es el mayor dolor de cabeza, por así decirlo, que han tenido en su vida, ¿no? Que es menos de un minuto al inicio, es prácticamente inicio súbito, que puede durar hasta 5 minutos y puede ir acompañado con alguna alteración del sensorio, como vemos en la imagen, o hasta hasta pérdida de la conciencia, ¿no? Entonces, con algún signo con algún signo de focalidad. Entonces, con eso podemos ya nosotros, de cierta manera, presumir o pensar de que podría ser un aneurisma, ¿no? Que se ha roto en el paciente con todos esos antecedentes. Entonces, eso es como nosotros como personas o como médicos tenemos que tener en cuenta cuando podemos recepcionar en emergencias a un paciente con estas características, ¿no? Y no solo con eso, entonces ya con esto nos vamos a lo que es ¿cómo lo diagnostico? Los métodos de imagen en este caso son mandatorios, como ser la tomografía. Con la tomografía, si en caso que se ve un sangrado, yo podría determinar, ¿no? Qué tipo de sangrado es y con eso ya tener una presunción diagnóstica, ¿no? De que si mi sospecha clínica de un aneurisma cerebral se confirma, ¿no? Y bueno, ese sería el examen, ¿no? Si es bien cierto, es el primer examen que nosotros solicitamos. Tenemos exámenes que nos van a confirmar, ¿no? Como lo que son perdón, como las angiotomografías, que es un examen en el cual se hace un mapeado de las arterias y venas del cerebro, y como gold estándar, o sea, nuestro patrón de oro, que es la panangiografía o arteriografía cerebral. Con esos tres definimos cómo es las características de un aneurisma, ¿no? Y bueno, y dentro de la clasificación de aneurismas, ya cuando tenemos una tomografía, nos llega un paciente con las clínicas, con los antecedentes, o yo que tengo mi alta sospecha, voy a tener varias formas de corroborar o clasificar los aneurismas, ¿no? Para eso vamos a tener una escala de Fisher modificado, como todos los médicos conocemos, ¿no? Va a haber desde un grado 1 hasta un grado 4, que dependiendo de cuánto es el compromiso, la presencia de hemorragia subaracnoidea, podría haber también lo que es las posibles complicaciones que las voy a exponer en las siguientes diapositivas, ¿no? Asimismo, también vamos a tener una escala que es bueno que la conozcan, que es la escala de Hanges, que en este caso nos mide qué se llama de acuerdo a la clínica, y que nos sirve para ver el cuánto de mortalidad puede haber, ¿no? En el caso del anterior, en la escala de Fisher nos sirve para predecir el vasoespasmo, ¿no? Y ustedes preguntarán qué es el vasoespasmo, ya en las siguientes diapositivas lo definimos. También tenemos una escala de la World Federation, que es la escala de neurocirujanos, una escala mundial, en la cual acá se basa en lo que es la escala de coma de Glasgow, que con la presencia o no de alguna focalidad, ¿no? Tenemos un grado 1, 2, 3, hasta 5, ¿no? Que de acuerdo a eso podemos clasificar. Y a esto también se agrega esto que se llama lo que es la escala de vaso Gray, que va a ver un vaso Gray amarillo, verde y rojo, que va de cierta manera unirnos dos escalas, ¿no? La de la World Federation y la Fisher modificada. ¿Y para qué nos sirven esas escalas? Para ver el riesgo de isquemia cerebral tardía. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Para poder determinar las complicaciones que las voy a ya desarrollar. Tratamiento. De manera muy sencilla, solamente va a haber dos tipos de tratamientos. El tratamiento que es quirúrgico o el tratamiento endovascular. Ya que es un tema de especialidad, ¿no? ¿En qué consiste el tratamiento quirúrgico? En clipar la arteria. Como podemos ver, nosotros encontramos la arteria carótida, perdón, el aneurisma en una de las arterias en una de las arterias cerebrales, y lo que se hace con un clip de titanio se llega a ocluir, ¿no?
Ese sería el tratamiento quirúrgico y el tratamiento definitivo. Pero hoy en día también está de boga lo que son los manejos endovasculares, en que consisten, como podemos ver en la imagen esquemática, se hace una sala de hemodinamia con un angiógrafo en la cual podemos ingresar mediante las vías periféricas hasta lo que son las arterias del cerebro, donde entramos con un catéter y ponemos sustancias. Como podemos ver en la imagen de la derecha, vamos a ingresar mediante las vías, ponemos unas sustancias, que en este caso el ejemplo es un coil, el cual lo que hace es que se forme trombosis y se llegue a ocluir este aneurisma, ¿no? Y son también los tratamientos definitivos. Complicaciones, tenemos tres tipos de complicaciones. La complicación, bueno, las complicaciones netamente el aneurisma y las más frecuentes, que serían la primera, que es la ruptura, que más o menos es la mortalidad de que un paciente presenta una ruptura en las primeras horas posterior a la primera ruptura. Si en caso que se rompe, estamos hablando de una mortalidad del 80%. Entonces, ¿qué nos quiere decir? De que justo por eso de que nosotros tratamos de diagnosticar lo más antes posible y entrar a sala lo más precoz posible, o en su defecto hacer la terapia endovascular, ¿no? La otra complicación que vamos a tener es perdón, la otra complicación es lo que es el vasoespasmo, que se va a ir con lo que es ¿Qué significa el vasoespasmo? Que, como podemos ver en la imagen esquemática, cuando la sangre sale de las arterias, la sangre, por algo irónico, es también muy irritativo para el cerebro, para el encéfalo. Lo que causa es que, como sabemos, las paredes de las arterias tienen túnicas que son muy sensibles, y lo que hace es que que esa arteria se cierre, como vemos en la imagen, ¿no? Y como vemos en esta angiotomografía del lado derecho, podemos ver acá lo que es la carótida, vemos una bifurcación, la cerebral media y la cerebral anterior. Si comparamos la cerebral anterior, donde está mi puntero, con la cerebral anterior del otro lado, del lado derecho, podemos ver que la diferencia en calibres, ¿no? En este caso podríamos tener dos teorías. Que podría ser un vasoespasmo de la arteria cerebral anterior del lado izquierdo, o en su efecto una hipoplasia, ¿no? Que también pues, no estarían de cierta manera incorrecto pensar, ya que el aneurisma se forma en la comunicante anterior. Y como complicación que puede ser inmediata o tardía, tenemos lo que es la hidrocefalia, ¿no? Muchos pacientes que desarrollan aneurismas terminan haciendo hidrocefalia, para lo cual tenemos que colocar los tratamientos, tanto dependiendo del grado, podríamos poner tratamientos momentáneos, como son las derivaciones externas o las ventriculoperitoneales. Bueno, con eso se da un alcance de lo que son los conceptos básicos de los aneurismas cerebrales, ¿no? Si tendrían alguna pregunta.